Bueno, ya me presentaron, yo soy Camilo Castillo, me pueden llamar Castillo, no tengo lío con eso. Soy un joven afro del norte del departamento del Cauca. Hola Luzma, muchos besos, abrazos. Tengo 21 años actualmente y soy estudiante de estudios políticos y resolución de conflictos y a su vez de comunicación social. Como ya les contó Nat, pues yo también dirijo una organización que se llama Corporación Aquí Somos Voces, donde hacemos todo lo relacionado con la participación e incidencia y principalmente la visibilidad de las voces de las infancias y juventudes negras, afrodescendientes, populares y rurales del norte del Cauca, sur del Valle y otras regiones de Colombia. Desde ahí nos hemos pensado algo que es elemental para nosotras y nosotros, que es la paz. Y entendemos la paz no como la ausencia del conflicto, sino como el poder vivir dignamente en todas esas dimensiones que nos afectan como adolescencias y juventudes que hemos crecido en medio del conflicto. Entonces, con ese marco así amplio, regrandísimo, que hacemos en Aquí Somos Voces, pues hemos adentrado también un poco en lo que ha sido las masculinidades afroconscientes, las masculinidades conscientes, y justamente en esta sesión vamos a abordar desde ese enfoque también lo que son los derechos sexuales y reproductivos y con justamente con ese nadie nos dijo sobre esas masculinidades, intencionalidades y esos derechos sexuales y reproductivos. Así que les invito justamente a pasar a la próxima diapositiva porque arranquemos con toda la energía y me gustaría que mientras pasamos a la próxima diapositiva empiecen a dejarme ahí en su chat un emoji como que describa cómo está su emoción en esta tarde, cómo están así, si están calurosos como estoy yo acá, aunque estoy en Bogotá, que es la ciudad, una de las ciudades más frías en Colombia, pero igual sí con mucho calor, o si tienen frío, si están alegres, si están tristes, ahí veo sus reacciones en el chat, entonces vamos a ver cómo están como los ánimos por acá antes de iniciar. Julio está como un poco como nostálgico, como triste, no sé. Ay, María, enferma, ay, la gripa, Dios mío. ¿Cómo está el resto? No sé. Eso, me encanta. No vi el nombre, pero sí, unicornios así, tipo, wow. Listo, estamos mm, calientes. Qué interesante. Bueno, volviendo acá a la presentación, justamente paso a esta intro que te había preparado para ustedes, y es que en este tema de masculinidades, nadie nos dijo que podíamos decir que no. Tampoco nadie te dijo que tenías derecho a información sobre tu propio cuerpo. Nadie te dijo que el miedo también era tuyo. Y nadie te dijo que el placer no era una conquista. Además, nadie te dijo, y como introducción, les digo por qué nadie te lo dijo, porque a ellos tampoco les dijeron. Y ahí pasamos justamente a la siguiente diapositiva, porque es que vamos a entender que ese taller no es sobre los hombres, sino que es sobre el molde que se ha construido históricamente sobre lo que se supone que debe ser el hombre. Y esto justamente es lo que hace cuestionarnos en Aquí Somos Voces a nosotros y a nosotras, ¿qué es esto de las masculinidades afroconscientes? ¿Qué es ser hombre? ¿Cómo entendemos la masculinidad? Y cómo esto, hola mi caria, besos, abrazos, abrazos, riberas hermosas, y cómo este concepto de masculinidades que se ha construido bajo una imposición colonial, que lo vamos a ver mucho más adelante, y que está muy alejado de lo que realmente nuestra comunidad, nuestra identidad, yo como un joven negro, afrodescendiente del norte del Cauca, debería ser desde mi cultura, mi identidad, mi espiritualidad, esa masculinidad. Justamente ahí pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde les explico un poquito más textual, que es que el sistema de género, de cierta manera, formateó a todos los cuerpos y cada uno de una forma distinta. ¿Y esto de qué forma? Hablando específicamente de nuestra experiencia como personas negras, se nos quitó, digamos, el ser personas, se nos quitó la identidad, se nos quitó también esa humanidad como seres. Y ese sistema de género colonial que se impuso, pues no empezó a ver inicialmente a los hombres, en este caso, a los cuerpos masculinizados, como humanos, como personas que sienten, que expresan, sino como unas máquinas, como mal nos dijeron por mucho tiempo, como mulas o veces de trabajo. Entonces, justamente esto es lo que hace que, aunque todos sean hombres, aunque todos sean, por así decirlo, entre comillas, cuerpos masculinizados, hay un valor agregado que se le quita a ciertos hombres y se le quita a ciertas personas por su identidad étnica, por su orientación sexual, por su territorio, por su lengua. Y todo esto, por así decirlo, de manera fenotípica, pero también se le quita por el acceso a la educación, si este hombre, no sé, si es bachiller, si fue a la escuela, si es analfabeta, si trabaja en el campo, si trabaja en la ciudad, todos estos costos le van quitando ese valor y le van dando como un valor distinto frente a la sociedad, el cual minimiza o maximiza según
este sistema colonial que ha impuesto, digamos, la masculinidad. Ahí justamente yo voy a ir corriendo y acá en la siguiente diapositiva quiero que antes de empezar, porque me gustaría, digamos, acá hay muchas mujeres, hay muchas personas también disidentes del sexo género que rompen con el estereotipo y con las hegemonías, pero quisiera que se volvieran un poco tal vez a sus inicios y se cuestionaran qué fue lo que les enseñaron a ustedes que debían ser según el cuerpo en el que nacieron. ¿Cuál fue esa primera premisa que ustedes obtuvieron, Your Lady, que debía ser flaca? Eso, justa esa primera premisa que ustedes obtuvieron por tener, digamos, fenotípicamente genitales masculinos o femeninos, ser delicada. Por ejemplo, a mí algo que no se me borra de mi cabeza y es que los hombres no pueden estar en la cocina. Yo no sé, yo desde que, sin movimiento, quietas, y yo desde que tengo eso, no podía ser el mismo que su hermano, ser frágil, el tema de la sensibilidad. Entonces, a mí automáticamente de mi experiencia, lo único que me cohibieron, que yo recuerdo es que soy niño, o sea, que a mí me gustaba mucho la cocina, usar aretas. Y te decía como que no, las mujeres tienen que usar aretes, aunque no te gusta usar aretes, pero como eres mujer, para verte femenina tienes que usar los aretes. Y así mismo con los hombres, también se van construyendo esos estereotipos que muchas veces demasiado emocional. Ay, Dios mío, no puedes llorar, no te puedes poner, no te puedes quebrar. Y justamente todas esas premisas que van como sucediendo en nuestra cotidianidad van limitando o van encasillando la forma en la cual tú te relacionas con el exterior, con el mundo, cómo tú conectas, cómo tú construyes tu identidad. Limitan esa identidad que tú tienes desde tu cultura, desde tu expresión, desde lo que tú sientes. Y justamente ahí paso a una siguiente pregunta y es que nos cuestionamos justamente quién construyó esa masculinidad. Y esa masculinidad, está en la siguiente diapositiva, Ana, por si algo, no es como que lo que los hombres son, sino que es lo que el sistema necesitó que fueran. Y aquí nace como la primer plus, la primera luz, la primera, no sé cómo es llamar esa palabra, como cuando entendemos que justamente esa masculinidad que hoy nosotros entendemos no necesariamente respondía a lo que los hombres en un momento quisieron ser o las personas que nacían con genitales hoy asignados al sexo masculino como hombres quisieran identificarles, sino que fue asignado a lo que la sociedad, a lo que ese sistema necesitaba que respondieran para mantener un status quo el cual beneficiara ciertos roles sobre otros. Y eso justamente hay un escritor que yo me cuestiono mucho los autores y muy pocos encontré negros prácticamente, y es que Raúl Connell la llama a este término la masculinidad hegemónica, que es digamos una posición de poder que se sostiene subordinando a otras masculinidades y a otras feminidades. Entonces, esta masculinidad hegemónica, que es la que hoy nosotros más conocemos, la del sistema patriarcal, la del sistema, digamos, machista, es la que sostiene que el hombre pues no puede llorar, no puede ser sensible, no puede tener, digamos, ciertas ademanes, no puede mostrarse con ciertos tipos de vestimenta, no puede salirse del molde de corte de cabello, de los aretes. Por ejemplo, acá en mi región antes era muy cuestionado el tema de un hombre con aretes, como que si le rompen el arete, le rompen tal otra cosa. Entonces hay como todo un sistema que van como construyendo alrededor del cuerpo masculino y adicionalmente a eso también empiezan a cohibir la expresión de la persona. Y esta cohesión, esta cohibición que vemos como muy naturalizada, no solo se sostiene a través del cuerpo masculino, sino que se sostiene sobre las otras identidades que no cumplen con ese estatus. Las identidades que tal vez no alcanzan a llegar a llenar el vaso de agua para ser, digamos, lo suficientemente hombres. Entonces, eso justamente es lo que hace que predomine un sistema que constantemente vulnera las otras identidades, las otras formas de expresión que están todo el tiempo en resistencia. Porque el simple hecho de que un hombre, no sea, así sea heterosexual, decida pintarse las uñas, dejarse crecer el cabello, o si es homosexual aún más rompe con esa línea estereotipada porque les cambia como todo ese sistema. Y aún así las mujeres, desde el tema étnico, por ejemplo, a nuestras mujeres negras acá en Colombia, por mucho tiempo se les quitó, se les negó su feminidad y se les asociaba como también fueran, como si fueran máquinas de trabajo. No eran lo suficiente femeninas, que parecían hombres, pero tampoco eran hombres, o sea que no podían tener los derechos de los hombres. Entonces se les dejó como un limbo también ahí, porque esa masculinidad que decían que tenía las mujeres negras era para conveniencia, para la explotación, más no para reconocer su valor. Y también le negaban su feminidad para no reconocerle su vulnerabilidad o sus necesidades especiales o su reconocimiento
propio desde su identidad. Entonces se construyeron unos imaginarios que despliegan a ciertas personas a los márgenes. Y en esos márgenes, justamente, pues encontramos, no podría decirse a los márgenes, al final de la pirámide, para sostener ese estatus que literalmente está muy lejos de nuestra cotidianidad. O sea, muchas veces, por así decirlo, y me quiero detener un poquito aquí en esto, la masculinidad que vivimos cotidianamente o las formas de expresión que habitamos en sus territorios, ya sean masculinidades trans, heterosis, diversas, y también todo el tema de las disidencias del sexo o género, no se construyen explícitamente solo desde como esa hegemonía, sino desde las experiencias culturales que están en nuestros hogares, como ese relacionamiento con papá, con mamá, con mi hermano, con mi tía, con mi vecino en la cuadra. Y ese relacionamiento constante está marcado por todo un sistema colonial que nos limita o nos quiere borrar del mapa. Y lo último que quiere es reconocer que tú, o que tu diversidad, o que tu disidencia, o que tu nueva forma de expresar y habitar tu cuerpo es válida. Entonces, justamente ahí, después de detenerme en eso, paso ya a una afirmación que me encanta, y esto por aquí resueno con mucha gente que está por acá conectada. La siguiente diapositiva quiero que la expresen, y aquí me tomé el tiempo de buscar a una mujer porque quería también como ver cómo dialogamos como también entre diferentes perspectivas, y dice que el género binario que conocemos es una imposición colonial. Y aquí María Lugones en el 2008 ya hizo un libro que pues habla que antes de la colonia, ya te leo, Cari. Antes de la colonia, muchos pueblos africanos indígenas organizaban los cuerpos y los roles de formas que este sistema destruyó. Y que la colonia en sí no solo trajo esclavitud, sino que decidió quién era qué. Entonces, ahora me voy a detener y voy a leer justamente ese comentario que está por aquí de Cari, que habla que hace unos días en Bogotá, por lugar de poder allí en esas teorías, dijo: no me gustan las mujeres negras oscuras porque no son femeninas. Y analizar esa afirmación abre todo un debate sobre la feminidad colonial, sobre la manera como el amo desea imponer hacerle la cuerpa negra feminizada. Exactamente, porque justamente le quitan la feminidad a las mujeres negras y le dicen que son masculinas, pero no les aceptan tampoco en el rol masculino porque no pueden tener ese rol de poder. Entonces hay toda una disputa ahí, porque quedamos, como por así decirlo, las diversidades, las mujeres negras, las disidencias, no somos ni lo suficientemente hombres, ni tampoco validamos para ser lo suficientemente femeninos, porque no tenemos tal vez vulvas si somos una mujer trans, y tampoco si sos un hombre disidente del género que se desencasilla de todas las roblas y todo ese tema, digamos, de la cis heteronorma, no sos lo suficientemente hombre, entonces tu identidad literalmente no es válida. Y si te reconoces desde tu libertad como un posicionamiento libertario y así bien político y rebelde como una persona no binaria, tampoco es válido. Entonces tú quedas como que, entonces, ¿qué soy? ¿Y quién valida lo que soy? No soy yo justamente, sino que es ese sistema colonial que está imponiendo cómo debe ser mi identidad. Y justamente aquí venimos, y resuena mucho con lo que hablaba Arley hace 8 días, porque justamente Arley mencionaba todo ese sistema, digamos, que hubo de esclavización, de despojo de la identidad, de esa vulneración de derechos hacia las mujeres, hacia las diversidades, hacia los hombres, pero también tenemos que reconocer que en ese proceso de esclavización también se hubo ese despojo de identidad no solo fue en el tema étnico, sino que también fue en el tema de tu identidad como tal, como persona, de tu feminidad, de tu género, y tal vez no sé si en ese tiempo existiera el género como lo conocemos hoy, tal vez existiera otra palabra, otro concepto, pero todo eso fue borrado justamente porque al sistema colonial no le importaba o no le beneficiara de que nosotros rompiéramos con sus sistemas que estaban imponiendo para sostenerse en el poder. Entonces, por ahí voy y no sé, le escucho. ¿Quién habla? Listo. Listo. Aquí justamente Inati viene, digamos, la siguiente frase que es de Fran Fanos en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas. Me encanta ese libro, lo amo, lo fascino, me motiva, pero pues yo digo que como que tal vez en el 1952 no habían chococonos, entonces yo ya, para mí este es el libro de los chococonos, porque Piel Negra, Máscaras Blancas, gente que literalmente está si en Colombia saben que es un chococono, ya entienden mi concepto. Entonces, justamente que aquí ya viene la disputa más grande
porque ya esto no solo, digamos, es como hablar como las víctimas que hemos sido de este sistema, que nos quitó nuestra identidad, que nos quitó nuestros derechos, que nos invisibilizó, que nos borró, sino que también nos educó para que reproduciéramos eso. Y justamente, Franfano, dicen que la colonización no ocupa solo territorios, que fue lo que hizo la colonización cuando trajo el despojo de Aviala, la esclavización de transatlántica y todo ese tema, sino que también colonizó pensamientos. Y en nuestro concepto, digamos, en los estudios afrodiaspóricos, a veces se menciona en todo el tema del negro de casa, pero también, digamos, en Colombia diríamos que los chococonos, y es como esa colonización entra a la mente de nuestras familias, entra a la mente de nuestras abuelas, entra a la mente de nuestros padres y hace que se implante ese sistema que vulnera y quiere crecer sobre los cuerpos, por así decirlo, los cuerpos que no caben en la norma de lo correcto según la colonización. Entonces, justamente esos cuerpos que no cabían en la norma de lo correcto eran los cuerpos negros, claramente, evidentemente. Pero adicionalmente se aplica un tema de interseccionalidad que ya han profundizado más y por eso lo traigo hoy también aquí a colación, porque no bastaba con ser negro para que ya estuvieras en lo último de la, de la escala, digamos, de acceso a oportunidades y también de reconocimiento, de derechos y de valer como ser humano, sino que adicionalmente a eso tenías que sumar que quería ser, que tu identidad de género, tu orientación sexual, tu lengua, tu territorio y todas esas cosas que empezaron a atravesarte y a empezarte a poner no solo en el final de la pirámide, en la parte más baja, sino que te empezaron a desplazar también al margen de esta. Porque ya no estabas tú en el centro de la discusión, ya no estaba tu identidad, ya no estaba tu pensamiento, tu religión, tu espiritualidad, ni tu identidad, ni tu relacionamiento, tus emociones, sino que estaba lo que el sistema quería imponer sobre ti, haciendo que tú borraras todo lo que tú eras. Entonces, justamente cuando se empieza a implantar este tema de las psiques colonizadas, del pensamiento colonizado de las personas afrodescendientes y también indígenas en muchas comunidades, se empiezan a replicar todas estas violencias que nuestras comunidades estamos luchando por erradicar. Se empieza a construir entonces esa figura de que el hombre negro no está simplemente luchando, por ejemplo, por ser reconocido como por así decirlo, como como una persona, sino que quería ser reconocido como hombre. Y a eso le sumamos que, por así decirlo, y esto es una discusión que hace poco yo estuve el año pasado porque entendí un poco más de esto, porque mientras los hombres negros luchaban para que se les reconociera como hombres, parte de la sociedad, como para poder tener incidencia y poder, las mujeres estaban luchando para que se reconociera como mujeres, justamente. Y hay un discurso que creo que es Harry Tubman que dice, ¿acaso yo no soy una mujer? Cuando empieza a cuestionarse esos temas del feminismo. Y justamente en esa cosificación, digamos, del feminismo y de lo que supone justamente debía ser una mujer, esos hombres negros empezaron a aplicar todos esos estereotipos que tenía la masculinidad. Eso, Sojourner Truth. Perdón, gracias por corregirme. Harry Tubman es otra mujer, pero sí, me enredé. Eh, justamente estos hombres empiezan a debatirse cómo empezar tener ocupación en el poder replicando las violencias y el sistema colonial que se les había impuesto en sus pensamientos. Entonces hubo toda una transformación cultural en nuestras comunidades porque quienes estaban sosteniendo la vida en las comunidades eran las mujeres, eran quienes estaban ahí luchándola, batallándola, educándola, alimentando, trabajando, porque, digamos, mayoritariamente las mujeres han sido quienes han sostenido la vida en los territorios. Pero en esa lucha de reconocimiento de los hombres empiezan a crecer, digamos, el hombre negro, esta lucha sobre el cuerpo de las mujeres negras, sobre el cuerpo de las diversidades negras, sobre el cuerpo de las disidencias de sexo género. Y justamente aquí es que empezamos a cuestionarnos esa masculinidad. Si realmente es que los hombres negros son así o están replicando el sistema colonial que colonizó sus mentes. Y eso es un cuestionamiento que es abiertísimo. Y yo creo que aquí pues no solo hay gente afrodescendiente, ¿no? Sino que también hay gente blanco mestiza, hay gente indígena, hay gente popular, tal vez no sé, alguna persona gitana también por acá o rum, pero es como ver cómo ese sistema colonial no solo atravesó esta comunidad específica, que es la mía, la cual yo conozco más de cerca, como hombre negro que ha sufrido de primera mano
estos tipos de clasificaciones y cosificaciones, sino cómo empezamos a ver en cada comunidad, en cada diversidad de la interseccionalidad y desde cada experiencia, cómo esto empezó a atravesar nuestras realidades. Cómo ya entonces en mi casa, si antes se contaba que mi abuela y mi abuelo trabajaban en la finca, ¿por qué mi papá solo trabaja y mi mamá solo se queda en la casa? ¿Por qué si mi hermano, no sé, usaba, antes teníamos un tío que usaba aretes, que pintaba, que se maquillaba, y ese tío era el más querido de la familia, nosotros lo apoyábamos. Ahora, si mi hermano o mi hermana, o si mi primo o si mi tío llegan a tener algún comportamiento que se sale de la norma heterosis, automáticamente le quitamos de habla, lo bloqueamos, hacemos un, por así decirlo, ay, se me fue Dios mío, Maquiavelo tiene un término para eso y es como cuando a una persona se le expulsa de la sociedad, se le corta como todo, la muerte social de esa persona. Hacemos esa muerte social con las diversidades, con las disidencias y empezamos a replicar todo eso que hoy en día, porque pues, el prejuicio, la cancelación, exactamente. Entonces, el anulamiento, uy, qué fuertes esas palabras. Justamente empezamos justamente a generar todo eso y aunque somos poblaciones que están sufriendo una discriminación de primera por ser comunidades negras, por ser comunidades indígenas, por ser mujeres, por ser diversidades, muchas veces también porque las diversidades sexuales, a veces las más visibles que son, digamos, LGB, empiezan a invisibilizar a las identidades trans, a las no binarias, también empiezan a invisibilizar a las mujeres, digamos, que se salen de la norma heterosis y aunque tienen sus hijos y crean familias, después deciden también como vivir en libertad y poder también pensarse en nuevas formas de relacionamiento, las relaciones asexuales, como todo ese tipo de cosas que hoy en día empezamos como a desplegar a un margen, aún nosotros sufriendo una vulneración de derechos, aún nosotros sufriendo también una discriminación, estamos replicando. Y no es porque queramos de gratis ser, por así decirlo, negros homofóbicos o indígenas transfóbicos o mujeres transfóbicas, sino que estamos respondiendo a un sistema que impuso eso desde nuestras mentes, la cual está colonizada. Por eso, como cuando siempre decimos que no hay que desaprender para aprender, no siempre hay que desaprender, hay que descolonizar las mentes. Porque cuando descolonizamos las mentes y empezamos a ver la humanidad en las personas y a respetar y a conectar y a vivir esa diversidad tan linda que tenemos, así por así decirlo, vemos que hay mucho más que lo que nos habían contado y nos damos cuenta que verdaderamente, pues como le puse como título a esta sesión, nadie nos dijo que había mucho más de lo que nos habían enseñado. Entonces, justamente pasando a la siguiente diapositiva, ahí yo les pregunto en el chat, quiero que me respondan ahí rápidamente, y es que, ¿a qué edad ustedes tuvieron su primer celular? Como primera pregunta. Pongan ahí el numerito. A los 15, ok, yo también. A los 12, wow, a los 15, 13, 16, 16, 11, uy, your lady. A los 14, a los 13, a los 14, a los 13. La mayoría de personas ya eran adolescentes. Hasta ahora la persona más joven que ha tenido teléfono aquí es Your Lady Perea. Ah, María otra vez a los 11. 15 pasadito, a los 18. Samuel a los 9. Dios, 14. A las 12 tuvo su iPad. Ok, no fue cualquier celular, fue su iPad, ok. A los 10, 11 también Camilo Rojas, a los 11 Juanpi. Y justamente aquí viene la siguiente pregunta y me gustaría que, no sé, 3 personas te vayan a responder aquí a levantar la mano. Y es que con esa primera premisa del celular, que es justamente hoy en día la mayor parte donde la gente construye su identidad. Hoy, el iPad, sí, el chicaneo, man, el iPad. No, la mayoría en nuestra generación, por así decirlo, la mayoría de las identidades, por ejemplo, no sé, yo cuando estaba pequeñito, yo no hablaba como muñeco. Y yo hablaba, no sé, como hablaban en mi casa, tenía el acento que tenía mi abuela, que tenía mi papá, y era una mezcla de venezolano con colombiano, con bogotano, entonces yo hablaba cónchale, yo decía chino, perico, o sea, una recocha en mi casa porque éramos una casa de venezolanos con bogotanos y caucanos, entonces era como esa mezcla y yo crecí en ese entorno. Hoy, ¿qué pasa? Yo tengo una sobrina que quiero muchísimo, la amo, y hoy está de cumpleaños, está cumpliendo 4 años, y yo cuando ella empezó a hablar, empezó a hablarme como hablaban los muñequitos de YouTube.
Y yo decía, pero bueno, acá quién habla así, acá quién dice té, acá quién toma té. Es que tío, vamos a tomar el té. Y yo, bueno, pues a esta muchachita, ¿qué le pasa? Porque justamente esta nueva generación y la gran mayoría de nuestra adolescencia empezamos a construir nuestra identidad desde lo que estamos viendo en los medios y en las redes. Y justamente estos medios y estas redes construyeron también un sistema, construyeron también, digamos, un ideal, como por ejemplo les preguntaba al inicio, ¿de qué les dijo flipar? Roca, imagínate, Cari, una perita que iba en Cali. Entonces, justamente desde ahí empezamos a ver que empezamos nosotros a tener como todo ese relacionamiento y nuestra identidad no se construye solo desde nuestro contexto, sino desde un sistema globalizado que ya empieza a imponer ciertas costumbres en nosotros y en nosotras y ciertas formas de ver el mundo. Algunas veces para bien, pero muchas veces también para mal. Y ese sistema, justamente que hoy nosotros tanto cuestionamos, se implantó también a través de estos medios digitales que han construido nuestra identidad. Entonces, por ahí no sé si ya alguien tiene la mano levantadita, eh, porque eso va a ser la segunda pregunta. ¿Quién les enseñó a ustedes a hacer lo que son hoy en día? ¿Su familia o el algoritmo? Que es el debate que encontramos hoy justamente entre la generación Z y la generación 1900, por así decirlo, porque es como construimos nuestra identidad a través de nuestro contexto, lo que vivimos en nuestra familia, lo que se reproducía constantemente, o también a través de lo que estamos viendo constantemente a través de los medios, a través de las redes sociales, del TikTok, del Facebook. Entonces, como que no sé quién se atreve a responder, no sé si hay llamaditos levantadas por ahí, Nata, no sé, no alcanzo a ver. Your Lady. Bueno, hola, hola para todas las personas. Bueno, yo soy millennial, entonces, y soy del Chocó, me crié toda mi vida en Quibdó, y yo siento que al ser un contexto violento, el matriarcado que a mí me crió, me criaba como que en una burbuja, donde yo era consciente de las desigualdades y consciente de las desigualdades, la pobreza, de la falta de acceso y un montón de cosas. Pero mi identidad viene mucho de ese matriarcado que me crió porque me cuidaban mucho y me enseñaban como que el contexto era peligroso y todo esto demás. Pero yo siento que también ese primer acercamiento con mi identidad, como que agradezco que haya sido el matriarcado, porque luego cuando salgo y hay redes sociales y todo esto demás, pude tener conciencia para saber muchas cosas que eran buenas y otras que no eran tan buenas para mí. Y teniendo todo este acceso y esta red y esta interconexión, como que pude también poder fácilmente distinguir lo que me convenía y no me convenía. Y aunque yo no tuve una formación ni el feminismo explícitamente, como que el algoritmo también me ayudó a formarme, como a construir una identidad como mujer negra y abrazarla. Entonces, como que quisiera dejar eso ahí, en la Gracias. conversa. No sé quién más se atreve, o si no pasamos a la siguiente también. No, no hay lío. ¿Alguna otra manita? ¿Alguien más quiere poner su contribución? Gracias, querida Your Lady. Pues Yo, yo Diana, igual. ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, te Ah, escuchamos. yo, Adelante. yo Diana de México, yo la millennial. Entonces, bueno, a mí me tocó la transición de no tecnología a más tecnología. Y justo mi primer celular fue a los 15 años y pues, como mencionaba mi compañera que participó anteriormente, pues en casa me enseñaron ciertos roles que estaban estereotipados a mi género, etcétera, pero por la misma educación que me fui alejando de mi comunidad, me di cuenta y me empecé a deconstruir en algunos aspectos. Y esto se reforzó cuando empecé a trabajar en una organización de la sociedad civil y creo que a la fecha, yo actualmente tengo 34 años, pues el algoritmo ha contribuido a esta deconstrucción y acercarme a otras formas de pensamiento, tanto conservadoras como no tan conservadoras. Entonces creo que es importante poner, porque veo que aquí la mayoría está en los 20, pero también alzar la voz, ya que estoy más lejos de la ola joven, también es importante ponerlo sobre la mesa. Y hasta aquí mi contribución. Muchas gracias. No sé, por ahí yo se había dejado también la mano levantada y ya te escuchamos y pasamos a la siguiente. Hola, pues yo me llamo Jos, soy de Yucatán Dios. y Okay. bueno, me llamo Yosuara, pero me pueden decir Jos.
bueno, yo soy de Yucatán y pues yo soy de la generación Z, ¿no? A mí me tocó vivir la cuarentena en mi mera adolescencia, en esa etapa donde te estás construyendo y estás buscando quién eres. Y cuando esa pregunta de que quién fue, la familia o el algoritmo, creo que por lo menos de mi parte, una parte lo tomó muy esencial mi hermano. Mi hermano estaba muy metida en estos aspectos de masculinidades y cosas así, pero siento que en gran parte sí fue el algoritmo en el que yo estuve, pero y es algo que noto mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Que se dejan guiar por lo que ven en redes sociales, que a veces es muy preocupante lo que está dentro de las redes, pero en parte, pues yo sí creo que desde sí fui muy criada por el algoritmo, descubriendo que pues hay cosas que están bien y cosas que están mal, pero muy encaminado junto a mi familia. Entonces, creo que sería eso. Muchas gracias, Joss. Y justamente ahí pasamos a la siguiente diapositiva, que es como la respuesta, y es que los medios, aunque no crean la realidad, sí reflejan la realidad. O sea, los medios no reflejan, sino que los medios no reflejan la realidad, sino que la producen. Y justamente esa producción de realidad, que es lo que quería como dar a entender, sostienen o crean imaginarios de cómo debe ser o cómo se supone que sea. Hoy hay mucha gente, por ejemplo, que está apostándole a esas narrativas contra el algoritmo, contra el sistema colonial que sigue colonizando a través de las redes sociales, a través de los medios digitales, a través de los medios masivos de comunicación, como son los canales de TV nacionales, y está como apostándole a poder como hacer esa contrapuntada a esos sistemas, pero no siempre ha sido así y no son los más visibles, sino que justamente esos medios se encargan de producir esos imaginarios para sostener ciertos cuerpos en el poder. Y aquí yo puse 3 ejemplos concretos que yo los traigo con mi realidad. Por ejemplo, acá en el Pacífico colombiano hay un tema que es muy fuerte en la juventud, que es la música. Y hace un tiempo me cuestionaba cómo la música también sostiene ciertos roles de vulneración también, digamos, de las identidades de las mujeres, de las diversidades sexuales, y cómo esas canciones que son las que hoy más vulneran a las diversidades y a las mujeres son las que se vuelven más famosas. Entonces, por ejemplo, la canción que y bueno, aquí hago paréntesis grandísimo. No toda la música tiene que ser política, ni reivindicativa, ni social, ni comunitaria, no, o sea, no. La música es un arte que puedes hacer de miles maneras, pero también debemos como cuestionarnos qué estamos escuchando y qué está sosteniendo eso que estamos escuchando. Ey, oye, no he dicho nombre. Pero justamente yo hice un carrusel en Music que es un programa que tuvimos en Aquí Somos Voces, cuestionándome eso, cómo esos imaginarios sostienen ciertas cosas que la verdad es justamente el reflejo de la colonización de las mentes. Y la música, por ejemplo, prescribe cómo deben ser los cuerpos. Entonces te vende la idea de cómo es la mujer ideal, cómo es el hombre perfecto, que el que tiene, no sé, el narcotráfico, el que tiene tal vez, no sé, cuántas mujeres. Entonces, como también, digamos, cómo eso sostiene. En las series que hoy también uno ve que aunque Netflix está tratando como volver un poco como más diverso también sus contenidos, que bacano también por Netflix, aunque hay cosas que también uno se cuestiona también internamente, pero también uno ve como que la serie siempre, digamos, el que gana es el que no pide ayuda, no sé si el que no pide ayuda, no sé si ustedes como que se han visto toda la de Marvel, la de Star Wars, siempre como que el héroe es el que como que así lo dejen solo, va hasta el final solo y la logra y se muestra el valiente, aunque lo hayan matado y lo hayan revivido, o sea, no se puede mostrar vulnerable. Y traje un ejemplo que es también como hoy en día, no sé, mi generación pues creció también pandemia, en ese tiempo el WhatsApp, el Snapchat, era pues bastante fuerte, y los chismes también como a través de esos lenguajes que manejamos constantemente en nuestra comunicación, construimos quién tiene más valor que quién. Entonces, por ejemplo, a través, digamos, de esas conversaciones constantemente en esos grupos que, por ejemplo, se rotan fotos de personas, los estados se burlan de ciertos cuerpos, los comentarios que hacen, los stickers. Hoy los stickers más chistosos, si no son de mujeres, son de personas negras. Y uno se cuestiona, pues, ¿y esto a qué se debe? O es del hombre negro que está haciendo, digamos, alguna acción, digamos, por así decirlo, eh, anormal para el sistema colonial. Entonces esa es la burla de todos. Entonces, sobre quién, digamos, se construye, digamos, como esos diálogos constantes en las cosas tan cotidianas que vemos. El emoji que mandamos, el sticker, el mensaje que respondemos, el estado al que damos like, qué meme son los que nos vamos riéndolos. Y hasta que hoy en día, pues hablamos como el tema del humor negro y ese tipo de cosas que ahí me cuestiono también. Pero justamente es como para poder pasarnos, digamos, a ese sistema que implantamos, adoptamos y reproducimos, pero que no siempre nos cuestionamos.
Y aquí viene la siguiente diapositiva, que es una frase de Bell Hooks, que dice que el patriarcado le promete el poder al hombre, pero le cobra con aislamiento, con incapacidad de armar y con muerte temprana. Esta incapacidad de amar la hemos reflejada nosotros en el tema masculino afroconscientes. Empezamos a cuestionarnos por qué el hombre negro no se permite sentir, por qué el hombre negro todo el tiempo tiene que mostrarse como el fuerte, el insensible, el de las muchas mujeres, el que no le importa que lo dejen, la hegemonía esa que si tú eres un hombre negro que se sale de la casilla de la heteronorma, tienes que vivir escondido. Y el secreto de amor, que así me estaba viendo un reel en Instagram que me pareció bastante interesante. Ese secreto de amor justamente, ¿por qué no es para todos los cuerpos hoy en la actualidad, sino que es para unos cuerpos en específico? ¿Por qué nos es más normal tal vez ver una pareja lesbiana o homosexual de mujeres blancas o mestizas que ver una pareja lesbiana de mujeres indígenas o mujeres afrodescendientes o hombres gays, negros o una mujer transnegra? Y aunque, por ejemplo, yo tengo una lucha fuertísima en ese tema, porque han sido los cuerpos negros los que han jalado muchas hoy de las revoluciones que hoy el mundo, de las que hoy el mundo goza. Por ejemplo, Marsha B. Johnson, como empezó en Estados Unidos con ese movimiento por el reconocimiento de las diversidades, por el respeto de los derechos, y hoy en día las mujeres negras trans son las que más sufren la discriminación en el movimiento trans. Y justamente fueron las que empezaron la lucha por el reconocimiento, quienes se movilizaron por eso. Entonces, como que tomamos lo que nos sirve de ustedes, pero no les reconocemos a ustedes su valor. Y justamente eso es como que ese aislamiento y esa incapacidad de amar y esa muerte temprana, porque se nos borra y muchas veces se nos deja como una nota al pie, sabiendo que hemos sido protagonistas de esos cambios tan importantes. Ahí justamente yo paso como una reflexión, ya casi llegando también al cierre, porque quiero también como ya dejar un espacio para escucharles, y es que nadie en total, o sea, nadie está por fuera de ese sistema. Y la siguiente diapositiva, Nancy, pues. Y justamente aquí me traje a otra mujer negra muy tesa, que es Patricia Hill Collins, porque ella habla de las matrices de dominación. Y no sé, digamos, como que si ustedes han podido, se han podido como cuestionar que pues todos ocupamos posiciones ciertamente de poder, lo que yo decía anteriormente. Todos tenemos algún privilegio o algún, digamos, acceso a un poder sobre otros cuerpos o otras identidades desde nuestra postura. Entonces, no sé, yo puedo ser un hombre negro, disidente del género, ya está fijada en los comentarios, igual ahorita si algo te la reenvía, Micha. Yo puedo ser un hombre negro, disidente tal vez, que sufre el racismo, que sufre también lo que es la discriminación por orientación sexual o identidad de género, pero ando reproduciendo el machismo contra las mujeres, la transfobia. Entonces estoy en un lugar de poder que en vez de yo poder, digamos, cuestionarme mi lugar para yo no discriminar o reproducir violencias, estoy todo el tiempo también, digamos, reproduciendo otras violencias a otros cuerpos que según esa escala colonial están por debajo de mí, porque yo me creo superior por tener ciertas condiciones. Entonces justamente nadie está fuera de ese todo, pero el dilema es el dilema no es si participamos en él, sino si nos damos cuenta de esto. Y traigo un ejemplo cortico, así breve paréntesis, hace un poco se dieron cuenta, creo que fue en Estados Unidos, como una plataforma de mujeres, una plataforma donde hombres abusaban de sus esposas inconscientemente y se grababan y las publicaban. Y que justamente ya más de 9,000 personas, no sé, o 9 millones, perdón, no tengo información así confiable, pero quiero ponerles el ejemplo de accesos de hombres que entraban a ese sitio web a ver cómo hombres abusaban de sus esposas dormidas. Y que eso prácticamente entre tantos hombres que habían, ningún hombre se cuestionó. 62 millones de visitas en un mes. Gracias, Erika. Ninguno de esos hombres se cuestionó si eso estaba bien, si eso estaba mal, sino que todos hicieron silencio. Tal vez alguien entró y dijo, no, esto no me gusta, pero y cerró la página y no volvió a abrirlo, tal vez, no sé. Pero ninguno de ellos hizo una denuncia o hizo visible esto. Tuvieron que hacer 2 mujeres una investigación y visibilizar esto. Entonces siempre como que, ay, no son todos los hombres, pero justamente es como que si yo estoy dentro de ese sistema, ese pacto de silencio, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando me doy cuenta que estoy reproduciendo esa violencia? Y hoy en día, aunque aplica mayoritariamente para los cuerpos masculinizados, también quiero hacer ese cuestionamiento también a las mujeres, a las diversidades, y es qué estamos haciendo cuando nos estamos dando cuenta que estamos reproduciendo esas formas de violencia. Y no todos los hombres, pero casi siempre un hombre.
Pero también entonces yo tengo esta reflexión y es cómo en nuestra cotidianidad, aunque somos activistas, líderes sociales y toda esa vaina, podemos prevenir este tipo de acciones. Bueno, aquí a la siguiente, pues traigo unos ejemplos que justamente es que cómo lo sostenemos todo este tema. Entonces, por ejemplo, la mamá que le dice al hijo que no llore y a la hija sí le permite sentir. Entonces, a la niña sí, que llore, que se mima, pero al niño no, usted no puede eso. La mujer que descalifica al hombre que no provee, eso también, digamos, es como el sistema colonial que ha sostenido el machismo ha sido también sobre las mujeres de nuestras casas, porque las que, por ejemplo, en nuestra comunidad, ese patriarcado se impuso, ese machismo se ha sostenido cuando llegaba el hombre a la casa o el hijo a la casa y la mamá no le dejaba lavar el plato. Le decía a la hermana que le lavara el plato al hermano. Entonces, aunque son víctimas del sistema, también lo reproducen inconscientemente por la colonización que está en nuestras mentes. El hombre que no nombra el abuso, porque eso no le pasa a los hombres. Ese tema también es súper sensible y delicado. Habemos muchos hombres que hemos sido víctimas de abuso en muchas maneras, ya sea sexual, psicológico, físico. Pero simplemente por el hecho de ser hombre se nos reliega un rincón y no se nos permite mencionar este tipo de situaciones. Y se normalizan también. Y el otro ejemplo que digamos que el que llama hoy en día esa faceta mamado, este es muy harto, o este es muy friki, este como que está bajito en sal, a las personas que ponen límites, que se permiten sentir, que como que expresan sus sentimientos. Y también nosotros mismos produciendo el contenido. ¿Cuántas veces estamos reposteando, dando like, escuchando este tipo de música? Hay muchas formas que estamos sosteniendo esos sistemas que muchas veces, aunque lo vemos normales, siguen implantándose y colonizando nuestras mentes. Yo traigo también, digamos, a la siguiente diapositiva, es un poco de lo que dijo Kimberly Crenshaw en 1989, que es que no todos los cuerpos viven el género de la misma forma. Y esto justamente va porque la raza y el género y la clase se cruzan y producen experiencias específicas que no pueden entenderse por separado. Y aquí es que la interseccionalidad no solo se queda como ese concepto bonito que nos dan en los talleres y los cursos en los que vamos a certificarnos en derechos sexuales y reproductivos, identidad de género, sino que como se vivencia en la cotidianidad de cada uno de nosotros y nosotras. Por ejemplo, Yurleite en el Chocó, Cari desde Nariño, ¿cierto? ¿Que eres tú, Cari, o del Chocó también? Cari también es como del Chocó, creo. Yo desde el Cauca y muchos otros cuerpos que están en México, en Argentina, en Brasil, empiezan también a cuestionarse, digamos, cómo todo eso se cruza y empieza a delimitar lo que somos, lo que sentimos, cómo la sociedad nos ve y cómo quiere que nos veamos a nosotros mismos. Y justamente es como que un hombre, Antioquia, Dios nos libre, un hombre blanco urbano no vive la masculinidad, igual que un joven negro de Guacheneo Padilla, los puse asentados específicamente al norte del Cauca, municipios que son de gente negra. Entonces, no mismo vivir en Medellín como siendo un hombre blanco viviendo en el poblado, a ser un hombre negro viviendo en Guachené en la vereda Obando. Literalmente no es lo mismo. Y justamente ahí siguiendo también, yo traigo una frase que decía año pasado, construyendo esto de masculinidades afroconscientes, la siguiente diapositiva, la cité con mi nombre, porque hay que empezar a crear conocimiento y algún día escribir un libro, y es que en el norte del Cauca los hombres jóvenes negros son los que más mueren en el conflicto, los que menos acceden a la salud mental y los que más interiorizan que pedir ayuda es debilidad. La violencia en Colombia, aunque se ha sostenido sobre los cuerpos de las mujeres que han parido hijos para la guerra, se ha materializado en los jóvenes negros. Los que más han muerto en el conflicto de los territorios del Pacífico colombiano han sido los jóvenes negros. Los que han sido más instrumentalizados para las guerrillas, reclutados, violentados, abusados, y los cuales se ha sostenido todo ese sistema de colonización mental han sido los jóvenes hombres negros. Y ellos tienen un peso grandísimo porque eso lo que hace es que ellos sean víctimas del sistema, pero que también lo reproduzcan porque lo han normalizado, porque hace parte de su cotidianidad todo el tiempo. Es normal que eso pase. Eso está bien para nosotros y nosotras en las comunidades. Y esa lucha que tenemos constantemente hoy a pensar en las masculinidades afroconscientes, porque es romper todo un sistema que nos ha dicho cómo debemos ser y dónde debemos serlo. Y ya justamente pasando, traía otra pregunta, y esa pregunta tal vez no porque la respondan aquí, pero hagamos este cuestionamiento final, y es que ¿cuántos talleres de derechos sexuales y reproductivos ustedes han tenido en su vida? No sé cuántos ustedes tantas veces han estado en esos ciclos de formación, pero cuántos estaban pensados para hombres, para personas trans, para personas diversas. Y ahí justamente pasamos a la siguiente diapositiva, porque es que los derechos sexuales y reproductivos
no son un tema de mujeres. Y hay que romper ese estigma, chicas, ustedes que están trabajando esos temas, y empiezan a invitar a ese novio, a ese amigo, a ese primo, a ese que no quiere, empiecen a incluirlo también en esos temas, porque nos atraviesa a todos, todas y todes. Y justamente el hombre, digamos, también a este tipo de violencias que los hombres hoy en día la mayoritariamente reproducen, son porque han sido víctimas de ellos y aún son víctimas de ellos también, pero por sostenerse en el poder no son conscientes de esto, sino que mantienen reproduciendo esas violencias. Entonces hay que concientizar y transformar esas conductas. Y no podemos hablar de nuevas masculinidades, porque eso, la verdad, eso yo siento que es un pajazo mental. Nuevos hombres no hay. Pues sí podemos tener masculinidades conscientes de su privilegio, de las violencias que reproducen y empezar a cuestionarse cómo pueden haber maneras de transformar ese tipo de situaciones. Y aquí ya casi cerrando, paso y les cuento ese tema que yo les venía trabajando, que es como mi experiencia de vida estos dos últimos años, que sigue en construcción, que sigue en cuestionamiento, que puedo decir que somos pioneros en algunos conceptos, en otros no, estamos aprendiendo de gente más grande, de gente más joven, y es que la masculinidad consciente, afroconsciente, no es un concepto importado, sino que nació desde acá, y justamente nace de esa situación específica en Aquí Somos Voces, preguntarnos a jóvenes de una organización mayoritariamente liderada por mujeres, ¿qué estábamos haciendo nosotros en ese espacio? ¿Cuál era nuestro rol y qué violencias estamos reproduciendo? ¿Qué violencias debíamos transformar y qué cosas nos estamos permitidos a seguir reproduciendo? Porque no, yo no soy el mejor hombre del mundo, yo también tengo comportamientos de mi colonización mental que cada día estoy tratando de descolonizar totalmente, que cada día trabajo para mejorarlo. Y queremos que sean más los chicos que cada día se estén pensando esto y estén trabajando para descolonizar sus mentes y empezar a pensarnos, digamos, esta masculinidad desde nuestra identidad y desde nuestra cultura. Y ya casi cerrando, les traigo aquí una linda frase, y es que no estamos compitiendo con el feminismo, esto hay que sacarlo también de las mentes, que el tema de la masculinidad, que es una... No, eso es, sino que estamos preguntando qué tenemos que sanar nosotros para dejar de reproducir lo que nos hizo daño, y esa pregunta la hacemos junto a todos los cuerpos que también están cansados del mismo molde. Esa pregunta no es solo para los hombres aparte, las mujeres aparte, las personas trans aparte, las diversidades sexuales aparte, sino que esa conversación se debe construir en conjunto para empezar a cuestionarnos cómo yo estoy afectando al otro, cómo el otro me está afectando a mí, cómo estoy trabajando. Y justamente podemos ser aliados del feminismo y reconocer que ciertamente debemos empezar a transformar esas violencias y a ser conscientes de esas violencias que estamos reproduciendo en nuestra cotidianidad. Y estamos ese molde empezar a cuestionárnoslo. Y bueno, aquí cierro, así con mucha emoción, con mucha alegría, espero no haberlos aburrido, hablé mucho, pero tenía mucha información también, así como cómo resumir, cómo contar, cómo poner esos ejemplos. Y es que en el Nobody Told Us que les traía justamente es, nadie nos dijo, pero nosotros sí nos los estamos diciendo, y eso es muy importante. Y eso venga de donde venga, de las mujeres, de las diversidades, de las comunidades indígenas, de los hombres, de las comunidades periféricas, de donde estemos, ya es un acto político. Y hay que reivindicarlo y hacerle eco a eso para que no se quede aquí entre nosotras y nosotros y nosotros, sino que se expanda y haya cada día mucho más, no solo masculinidades afroconscientes, sino que masculinidades indígenas conscientes, masculinidades mestizas conscientes, populares, barriales, en todos los escenarios. Entonces, hacemos muchas cosas bonitas, les invito a que nos sigan en redes sociales. Se me olvidó poner ahí el usuario de Instagram, pero igual hacemos como Voces con 5 S, igual nada les puede compartir. Y ahí pueden ver lo que hemos hecho también a través del fútbol, que es un campo así bien masculinizado, diseñado para hombres, cómo empezamos a romper esas barreras y hablar de masculinidades afroconscientes en la cancha con los chicos, cómo empezamos a hablar en los colegios, a través de la corpografía, del arte, y empezar a romper esos paradigmas que están haciendo que nuestras mentes sigan siendo colonizadas. Entonces, que mi invitación profunda hoy aquí es que descolonicemos nuestras mentes, y aunque nadie nos haya dicho, nosotros ya lo estamos diciendo. Así que gracias. Wow, querido, qué sesión tan maravillosa, me encantó, veo muchos aplausos, muchos corazones, muchos comentarios positivos. Sin dudas, con ese cierre me dio una gran piel de gallina, porque es cierto, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que a mí me tocó mucho cuando Castillo nos menciona, yo no soy un hombre perfecto, todavía estoy pasando en un proceso de descolonización y creo que todos somos parte de ese proceso, ¿verdad? No somos personas perfectas, pero seguimos aprendiendo, seguimos tomando cursos, seguimos alimentándonos, seguimos en ese proceso
proceso de deconstrucción que creo que es tan esencial. Me encantó cuando tocaste también en el tema del género, porque yo creo que muchas veces se interpreta el género como binario, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay que recordarnos que las comunidades indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe no creían en ese sistema en realidad hasta que se impuso por la colonización, ¿verdad? Creo que hay que deconstruir eso muchísimo y pues estoy tan feliz de compartir este espacio aquí el día de hoy con nuestro querido Castillo. Siempre es una gran emoción. Si quieren seguir felicitando en el chat, veo que hay muchos comentarios positivos. Y la verdad, una de las cosas que me tocó tanto fue la incorporación que vimos entre tantos personas prominentes, académicos, académicas, autores afrodescendientes, ¿verdad? Yo creo que algo que es muy importante recalcar es que todo este curso vamos a hablar de interseccionalidad. Y ese tema de interseccionalidad nació de Kimberly Crenshaw, que es una mujer negra afrodescendiente de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, a base de todo lo que vamos a estar estudiando en este curso, viene de una mujer negra, empoderada, que pasó todos sus años estudiando tanto estos temas que nos atraviesan, ¿verdad? Entonces... Felicidades, querido Castillo. La verdad no he visto ninguna pregunta en el chat, pero abro a si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Veo que la Juanpis alzó la mano. Y para ir cerrando, voy a enviar otra vez el formulario de asistencia para las personas que no lo han llenado aún. Y al igual hemos compartido el enlace de la organización de Castillo para que puedan ir dándole follow, viendo todas las cosas increíbles que está manejando desde Colombia. Y también mencionar que yo creo que muchas veces también es muy importante que Castillo menciona que muchas veces este tipo de talleres hablamos muy estrictamente sobre mujeres, pero en realidad cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos son de todos, ¿verdad? Esto incluye a los hombres, pero tanto como a las personas no binarias, a las personas trans que en América Latina y el Caribe han sido históricamente excluidas también, ¿verdad? Entonces, queremos abrir estos espacios para todos y eso significa tejer red, hacer comunidad, tejer alianza, porque soles no vamos a poder avanzar. Entonces veo que Mariana tiene la mano alzada, te paso el micro y podemos ir cerrando en estos siguientes minutitos. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. La verdad, un gusto escuchar a Casti de nuevo. Pues a Casti es una persona que le tengo mucho aprecio. Y hace más o menos un año, aquí en Desde la Ola Joven, se dio una charla que también estuvo dirigida por Castillo y dos compañeros más. Hablaron sobre las masculinidades también. No me acuerdo exactamente, creo que era Hombre no es gente o algo así, no me acuerdo exactamente cuál, pero fue como una charla muy, muy chévere y yo dije, wow, o sea, esta gente está hablando de temas que no he escuchado tanto. Yo soy de Santa Marta de Quilichao, Cauca, del norte del Cauca, aquí vecinita de Castillo, y era un tema que realmente acá no se toca, como él lo mencionaba, acá si un hombre tiene un piercing es como, bueno, si se deja abrir uno aquí, se deja abrir el otro allá. Si una mujer viste de ciertas maneras muy masculinas, también se le toma como marimacha y la expresión de género es un tema bastante complicado. Entonces, nada, yo le quería como felicitar a Castillo por esa charla tan maravillosa, me alegro mucho que esté como cada vez creciendo más en su interlocución y la verdad un gusto que sus espacios se sigan como prolongando porque así como yo hace un año entré, me enamoré de esto y seguí investigando hasta el día de hoy, creo que esto motiva a que muchas más personas nos desconstruyamos y empezamos como a tener perspectivas un poco más abiertas a estos temas con los cuales nos fuimos criados o no fuimos como, pues, sí, no fuimos, no nos contaron desde pequeños cómo fue el tema que se trató durante toda la charla. Muchas gracias. Gracias, Mar. Veo que también está a la mano de la Juanpis y Mariana, gracias por tu comentario. Oli, un placer, qué lindo espacio, de verdad, muchísimas gracias. Yo soy la Juanpi, soy una persona no binaria del Quindío, de Colombia. Quería como agregar algo, además de todo esto me pareció como hermoso todo lo que se habló, pero yo he venido participando de espacios nacionales, territoriales y en mi universidad de la que hago parte y laboro como enlace de la población sexualmente diversa. Algo que he notado un montón es la invisibilización que ha habido por parte de las transmasculinidades en los espacios y siento que parte de lo que mencionaba Camilo es esto, es que muchas veces a los derechos sexuales
lo hemos enfocado en algo muy femenino que viene de una lucha histórica y demás, pero que también lo masculino está y que tiene que visibilizarse de esa manera, porque por ejemplo en las diversidades existen hombres trans y a veces en la lucha LGBT lo que pasa es que se excluye. Entonces como que he visto esas personas abanderarse de esa lucha y me parece hermoso y me parece como que tener estos espacios en esto de interseccionalidad me parece súper pertinente y aparte súper hermoso de la manera en que se dio, así que mil gracias, de verdad. Gracias, Juanpis. Cari, Nati, yo quería decir algo así súper corto con lo que mencionó la Juanpis y yo no alcancé a decirlo acá, pero lo medité mientras estuve trabajando en esto, y es que también, digamos, las masculinidades trans también son víctimas de esa colonización también sistémica, porque muchas veces, digamos, se producen algunas violencias que esos hombres trans, en la búsqueda de crear su identidad y apropiarse también de ella, están, digamos, los referentes, la educación que tienen en su entorno, sobre lo que se supone ser un hombre, lo que se supone ser ese cuerpo masculino, está construido desde la subordinación, de otros cuerpos, subordinización de otros cuerpos. Entonces también es como empezar a cuestionarnos cómo también empezamos también a construir esos espacios para que las masculinidades trans también sean sanas y no reproduzcan también, digamos, y no crezcan aprendiendo de esas violencias. Entonces también, digamos, no podemos juzgarles porque entendemos que también que es el contexto en el cual se están siendo formados y están construyendo su identidad, pero sí hemos empezado también a discutir esos espacios para que se puedan pensar otras formas también de transitar la masculinidad. Me encantó, querido Castillo, y sí tienes mucha razón. Yo creo que la manera en que abordamos y miramos el patriarcado en nuestro día a día afecta a todos, ¿verdad? Esto incluye a las personas trans, a las personas no binarias, todas tenemos que hacer un esfuerzo para deconstruir y para seguir aprendiendo. A mí me encantó, por ejemplo, que Mariana dijo que ella se había unido a otra charla que tuvimos en torno a masculinidades el año pasado y desde ahí ha ido vinculándose con este tema, ha estado estudiando y yo quiero que este curso sea así para todos, ¿verdad? Mencionarles un poco, si no han tenido la chance de participar en todos los módulos, tenemos toda la información en YouTube, pero en el primero nos centramos muchísimo en cómo miramos los derechos sexuales y reproductivos y el activismo desde nuestro territorio, ¿verdad? Desde nuestra comunidad, cómo nos afectan nuestras barreras y nuestros privilegios en torno a cómo es que tenemos que seguir activándonos, ¿verdad? Porque nos afecta. Después de eso, el segundo módulo se centró completamente en las comunidades afrodescendientes y cómo muchas veces los derechos sexuales y reproductivos miramos solamente una narrativa que excluye no solo a personas afrodescendientes, pero también personas indígenas, personas LGTBIQ+, etcétera. Entonces, ahora construimos en torno al tema de masculinidades y me encanta que hoy Castillo recalcó que no solo significa que es un tema para hombres, pero de veras es un tema de cómo el patriarcado influye a todos, ¿verdad? Y cómo tenemos que empezar ese proceso de deconstrucción. Entonces, en nuestras próximas sesiones, la próxima se centrará en si en realidad miramos espacios seguros en nuestro activismo. Esto incluye muchísimo a las personas LGTBIQ+, que es un tema que tocamos bastante hoy a través de nuestro querido Castillo. Y en la quinta sesión vamos a ir conectando todas nuestras lecciones. Entonces vamos aprendiendo y construyendo sobre cada módulo, pero creo que al final la lección que nos queda es que primero nos seguimos activando, segundo seguimos deconstruyendo y tercero tenemos que seguir aprendiendo, ¿verdad? Tenemos que seguir aprendiendo para lograr activarnos y para la inclusión de todas las personas, porque soles nuestro activismo no va a tener la misma potencia. Entonces, gracias, querido Castillo, por el día de hoy. Gracias a todos también por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y vamos a estar enviando igual un par de materiales con Castillo que pueden leer por su cuenta para ir aprendiendo más y igual enviar esta grabación por si en algún momento la quieren volver a ver, pero les agradecemos mucho por su participación activa el día de hoy, querido Castillo, por tu increíble, increíble ponencia y seguimos activándonos. Nos vemos la próxima semana, que tengan una muy feliz tarde todos. Chao, Gracias, que chao. estén muy bien. Gracias. No se pierdan desde la próxima semana.